So thank you so much for having me here. Muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? My excuse for not being able to speak Spanish Mi is excusa por no poder hablar español es que vengo because I'm from India, so I del país de India. already speak 5 languages. Ya habla 5 idiomas, But pero el español no es uno de esos. I'm starting to take Spanish classes, so Pero dice hopefully. que está empezando a estudiar español. But so without any delay, I just want to say I want to extend my heartfelt thanks Quería extender un agradecimiento muy profundo to the dean and to the al señor university, decano, a la universidad, to Mario and to the whole team at a Sede Mario, Trabaja, a su excelente equipo de trabajo de Sede Trabajo. because without their support and Sin su apoyo their contribution to this y report, su gran contribución a este informe, we would not be able to sort of publish this and have it ready for presentation in esto Colombia. no sería posible. Muchas gracias. So the work that we have done in this report comes from GFI works on trade misinvoicing. Ese trabajo forma parte de un esfuerzo más grande de parte de Global Financial Integrity que se enfoca en temas de comercial, facturación comercial. And the simple way where we get our information is that we get it from the UN Comtrade database. Básicamente sacamos los datos de una base de datos de las Naciones Unidas que se llama Comtrade. So governments submit official government trade data to the UN, and Básicamente los gobiernos presentan datos oficiales, ¿verdad? A nivel de país a los Estados Unidos y esto forma parte de esa base de datos. and so what we simply do is that, let's say Colombia submits that they are exporting coffee, gold, all these items to Digamos, Colombia presenta información acerca de sus exportaciones de café, de oro, por ejemplo. and then and Colombia says they export it to the US, Mexico, the UK. We look at the trade data that is submitted by the US, UK, and Mexico to see if it matches. And if there are gaps or there are differences, then we identify those as gaps in revenue or gaps in money that Colombia should be Entonces, getting. Colombia presenta datos oficiales diciendo que está exportando, por ejemplo, café o oro a países tales como México, China, Estados Unidos o el Reino Unido, ¿verdad? Y Colombia como país presenta un dato oficial de cuánta plata esto representa, ¿verdad? Usando esta base de datos de las Naciones Unidas, podemos comparar esas cifras con los datos oficiales de esos países socios, ¿verdad? Es decir, Colombia dice que está exportando X cantidad de café a un país como México, ¿verdad? Podemos comparar ese dato con los datos oficiales de México de cuánto está importando, ¿verdad? Es una forma de comparar, ¿verdad?, los datos oficiales de las exportaciones de un país con los datos oficiales de las importaciones, ¿verdad?, de su socio comercial. So using this method, we are able to see that for Colombia, the biggest losses come from goods like precious metals, minerals, machinery, and as if you're looking from the countries that Colombia experiences the biggest losses, it's the United States, China, and Mexico. Ok, entonces si hacemos este análisis, ¿verdad?, podemos identificar áreas en que hay una brecha, ¿verdad?, entre el valor declarado de exportaciones de Colombia y el valor declarado de las importaciones de su país socio, ¿verdad? Si se dan cuenta, las brechas más grandes en términos de valor existen en ciertas industrias, ¿verdad?, en ciertas áreas económicos. Por ejemplo, piedras preciosas, máquinas, ¿verdad?, maquinaria y combustible, ¿verdad? También podemos identificar ciertos países, ¿verdad?, donde el problema es más grande o la brecha de valor es más grande. Dentro de estos países se encuentran Estados Unidos, China y México, ¿verdad? Esos son países
con los que el valor declarado de las importaciones de Colombia no coincide muy bien con el valor de las exportaciones según esos datos oficiales. And with trade with the United States, Colombia loses about $766 million. Ok, con lo que tiene que ver con el comercio con Estados Unidos, por ejemplo, Colombia pierde 766.7 millones de dólares estadounidenses, ¿verdad? Esto es la brecha de valor, ¿verdad? Entre las exportaciones y las importaciones. And if we're just looking at it as a percentage of trade, we can see that 89% of all trade between Colombia and Rwanda is fraud. There's fraudulent trading. O viendo otro ejemplo muy interesante, cuando analizamos el comercio de Colombia con el país africano de Ruanda, ¿verdad? Podemos ver que 89% del comercio total es a través de facturación comercial fraudulenta. Es decir, que el valor de las exportaciones no tiene nada que ver con el valor declarado de las importaciones, ¿verdad? Similarly, with Malta and Azerbaijan, the numbers are 35% and 29% of all trade is also just fraudulent trades between the countries. Vemos un problema similar con los países de Malta y Azerbaiyán, aunque tal vez no tan grande, pero sí vemos, por ejemplo, en el caso de Malta, que 35% del comercio con Colombia sale con facturación comercial fraudulenta, ¿verdad? En el caso de Azerbaiyán, que 29% del comercio es a través de facturación comercial fraudulenta. Es decir, que el valor declarado de la exportación no tiene nada que ver con la cifra que aparece en las importaciones oficiales. So under these conditions where we see that the Colombia is losing so much money just through trade relationships between countries, the question is then what are the policy solutions? What should be the changes in law? What can the government really do to sort of better capture this revenue? Entonces, ya que hemos identificado que esto es un problema muy grande, ¿verdad? Que Colombia está perdiendo muchos ingresos, mucha plata a través de esos problemas de facturación, ¿verdad? A través de esta facturación fraudulenta, ¿verdad? La pregunta que surge es, ¿qué es lo que Colombia debe hacer a nivel de políticas públicas para poder mejor detectar ese problema, abordar ese problema, ¿verdad? Resolver ese tipo de problema. And so the biggest solution is often to ask the Customs Department, which is DIAN, to have better controls. Now, what makes this a little more difficult is you have international organizations like the World Economic Forum and the World Bank putting different kinds of pressures on the Colombian government. Entonces, muchas veces la solución tiene que ver con implementar mayores controles, ¿verdad? En el área de aduana, ¿verdad? Mejores inspecciones, por ejemplo. En el caso de Colombia, eso significaría implementar mayores controles dentro de la DIAN, ¿verdad? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional de Colombia, ¿verdad? La dificultad que países como Colombia a veces enfrentan es que también hay mucha presión, por ejemplo, del World Economic Forum, ¿verdad? Y otras organizaciones internacionales que dicen que hay que facilitar, ¿verdad? El comercio exterior. Entonces, por un lado, países como Colombia están tratando de facilitar el comercio, de simplificar, ¿verdad?, esos procesos de exportación, pero de otro lado estamos viendo muchos flujos ilícitos, ¿verdad? Hay muchas preocupaciones acerca de facturación fraudulenta, ¿verdad? Ingresos que están saliendo del país, ¿verdad? Entonces, para un país como Colombia es una cuestión de encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre facilitar el comercio y proteger, ¿verdad?, sus ingresos. For example, the World Economic Forum, they published in 2016 a report called
the Trade Enabling Report, which said that in Colombia's border areas, there's too many customs compliance bottlenecks, which is slowing down the process of trade. Ok. Por ejemplo, en el año 2015, el World Economic Forum publicó un informe diciendo que un problema muy grave en el caso de Colombia es que no se está haciendo lo suficiente para facilitar las exportaciones, ¿verdad? Que tienen procesos muy lentos, muy complicados, ¿verdad? Que no facilita mucho la exportación de Colombia. But the problem is this report provides no context, because historically, as I'm sure all of you here know, that a lot of Colombia's border areas have had security problems and other issues. So there's no context provided as to understand whether the reason why customs compliance takes so long is because government has to have more lengthier processes to counteract what might be other security or other related concerns. El problema con ese tipo de informe, como el informe que mencioné del World Economic Forum, ¿verdad? Es que le falta el contexto nacional, ¿verdad? Colombia sí tiene muchos controles, ¿verdad? Tiene mucha inspección, por ejemplo, en cuanto a lo que son las exportaciones, pero eso es porque históricamente han habido problemas en este área, ¿verdad? Han habido problemas de seguridad, han habido problemas con fronteras porosas, ¿verdad? Entonces, tal vez todos esos controles, estas inspecciones sean necesarias, ¿verdad? Si las vemos dentro del contexto nacional de Colombia. So, on one side, there is this pressure from a lot of international governments and international organizations to make trade easier, but then there is also the pressure to prevent trade misinvoicing, money laundering, and other kinds of fraud. So they're both competing. Entonces, para un país como Colombia hay que equilibrar, ¿verdad? Esas dos presiones. Por un lado, hay muchas organizaciones internacionales que dicen que uno debe hacer más para facilitar el comercio exterior, que debe de, no sé, simplificar el proceso para exportar. Pero de otro lado vemos esos problemas, como acabo de comentar Lakshmi, acerca de, por ejemplo, la facturación fraudulenta, ¿verdad? De empresas que declaran mal, ¿verdad? La cantidad o la calidad o, no sé, la cifra de cosas que están exportando. Entonces sí es bien complicado encontrar ese equilibrio. And Dian has made a lot of very positive efforts, because they've been asked to change a lot of their processes, which they've done. However, one thing that still remains a problem in addressing this issue of IFFs through trade is corruption is still a big part of an issue with customs officials and in Dian itself. Bueno, por un lado sí vemos cambios positivos. Por ejemplo, en el caso de la DIAN, ha tomado muchas medidas positivas, ¿verdad? Para mejor detectar, ¿verdad? Problemas de facturación, para mejor abordar este tema. Pero sí, de otro lado, sí vemos problemas persistentes en el contexto colombiano que tienen que ver con la corrupción. Como decía Lakshmi, por ejemplo, vemos casos de corrupción en la aduana, ¿verdad? Que con un soborno, ¿verdad? Un dinero extra uno puede facilitar un proceso o uno puede evitar inspecciones, ¿verdad? Entonces eso sí hace muy complicado la situación. I think in our report there's one case study where the director of Dian, they investigated him over a 9-year period, and they found out that he was earning over 500% over his income because he was helping companies do fraudulent declaration on their customs forms. Por ejemplo, un caso que incluimos en el informe es acerca de un funcionario de alto nivel dentro de la DIAN, ¿verdad? Resultó que él estaba ganando más de 500% de su ingreso establecido, ¿verdad? Y cuando se investigó más, se encontró que eso tenía que ver con facilitar las exportaciones para ciertas empresas. And I should have mentioned this earlier, but I forgot to mention that what we have here is just the executive summary. This is not the full report. The full report is available already in English on our website, but it will be available in Spanish
next week, and that will fully have, Sede Trabajo's contributions, our contributions, and EIU. This one just has some data charts that we've put together, and it's just the executive summary. Creo que con esta pequeña presentación les da una idea general, ¿verdad? De qué se trata ese problema, ¿verdad? De cuáles son algunos de los impactos, cuáles son algunas de las opciones de políticas públicas. Les invitamos a ver el informe completo, ¿verdad? Ya está disponible en el sitio web del Global Financial Integrity, el informe completo en inglés, con las contribuciones muy importantes de Sede Trabajo, así como también de El Economista, The Economist, que es una publicación en inglés. Pronto estaremos publicando la versión completa en español. Traemos esta noche un resumen ejecutivo, ¿verdad? Que tiene algunas de las infografías clave, ¿verdad? En las cuales usted puede ver un poco la escala de ese problema, así como también qué es lo que representa, ¿verdad?, en costos de oportunidad para un país como Colombia. Allí aprovechamos mucho el expertise, ¿verdad?, de Sede Trabajo, que contribuyó mucho a esta parte. A ver, por ejemplo, cuánto es lo que Colombia está perdiendo en ingresos, ¿verdad?, y qué es lo que se podría hacer con ese dinero, con ese recurso, ¿verdad?, si se lograra abordar el problema de la facturación comercial fraudulenta. So another important area of recommendations that we have given is on creating better norms to identify beneficial ownership. Otra oportunidad que vemos a nivel de políticas públicas, ¿verdad?, para un país como Colombia, sería de ver cómo se podría mejorar los protocolos, los procedimientos acerca de beneficiarios finales. Es decir, quiénes son los que realmente se benefician, ¿verdad?, de los ingresos de una empresa, ¿verdad? Quiénes son los que realmente ejercen control sobre una empresa. A veces, tal vez suena obvio, parece que sería claro, pero a veces esta información es oculta. Because most of the people that are carrying out these illicit financial flows are doing it through companies, and beneficial ownership is a concept to identify the actual human being behind the company. Very often, when you're doing trade between, let's say, Colombia or Mexico, or Colombia or the US, you have one company trading with another company, and the question is, who owns this company? Sometimes it's just another company and it's not a person. And so what we're trying to do is to make sure that in Colombia, the laws, which is almost in other parts of the world, that when a company is registering or a company is trying to trade, you put down the name of the actual person behind the company. Sí, lo que vemos es que muchas de las empresas que están involucradas, ¿verdad?, en este tipo de problemas, ¿verdad?, que están emitiendo facturas fraudulentas, ¿verdad?, que están manipulando el proceso de exportación. Sí, lo que hemos observado a través de nuestras investigaciones es que ellos tratan de esconder el dueño real, es decir, el beneficiario final, ¿verdad? A veces tienen como empresas fantasma, ¿verdad? Es difícil ver realmente quién controla esta empresa, quién es que está beneficiando, ¿verdad?, de ese dinero. Entonces sí es muy importante a nivel nacional, a nivel de políticas públicas, ver la forma en que se puede publicar esa información, ¿verdad?, para tener mayor claridad acerca de esas empresas y quiénes se están beneficiando, ¿verdad?, de ese tipo de problema. And again, to quote from our report, there's one case called the Goldex case. They were, I think, Colombia's second largest exporter of gold. Queríamos citar un ejemplo del informe de una empresa que se llama Goldex, que fue tal vez uno de los segundos más grandes exportadores de oro de Colombia. They had profits of over $1 billion. Tenían ganancias de la empresa encima de $1,000 millones estadounidenses. And we were able to find that they were doing it through 6,000 smaller companies. Cuando investigamos más, encontramos que ellos estaban operando a través de más de 6,000 pequeñas empresas filiales. And most of these companies were in the names of people who did not exist. La mayoría de esas pequeñas empresas estaban a nombre de personas que ni existían. So a lot of the people were already dead, whose Por names, ejemplo, a nombre de personas muertas. and they were shipping all this gold to the US.
y estaban exportando cantidades de oro para los Estados Unidos. And we, you know, and I think if you the actual fact of where they got this gold from is a lot of this gold they were getting it from criminal groups or other illegal groups, and they ¿Quién tried to sabe hide it. además el origen original de ese oro, verdad? ¿De dónde lo habrían sacado? Si viniera, por ejemplo, de, no sé, grupos criminales, de minería ilegal. And you know there are several other recommendations which talk about some of the positive steps that have been taken by the government in changes in law and some of the more important regional efforts that have been done through Mercosur, Comalep, the Andean Community. Entonces, más allá de esas recomendaciones de políticas públicas que conversamos, ¿verdad? Por ejemplo, de beneficiarios finales, de divulgar este tipo de información, también vemos como muy importante tomar medidas regionales. Y en ese sentido sí se han visto algunos avances muy importantes, ¿verdad? Sí se han tomado medidas positivas, por ejemplo, a nivel de Mercosur, ¿verdad? De otras entidades regionales. But I know I'm running out of time, so I just wanted to highlight some of the important things that we've recommended. I'm happy to answer any questions in detail, but I want to make sure I have enough time so that both others on this panel can speak as well. Tal vez porque se nos está acabando el tiempo y queremos dejar el espacio también para el señor decano, ¿verdad? Y a los otros panelistas, nada más para agradecerles, ¿verdad? Invitarles a que vean el informe final, ¿verdad? El informe completo. Y estamos aquí, realmente estamos a la orden por si alguien tiene una pregunta después o si hay algo en que podemos apoyarles. Viendo que ustedes son también investigadores, ¿verdad? Son estudiantes, estamos a la orden para apoyar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la universidad por la invitación, al decano Carlos Arturo Gómez, al profesor Jairo Bautista, a quien le hicimos la propuesta de hacer esta actividad y la aceptó con mucho agrado y nos ayudó pues, a que lo pudiera planificar, y a todas y a todos ustedes por su asistencia. Pues como este es un tema realmente bastante extenso, en una conferencia es muy difícil abordarlo completamente, agotarlo, pero yo quería complementar la exposición de Lakshmi con algunas consideraciones que nosotros hemos venido haciendo en los últimos años también sobre el tema de flujos financieros ilícitos. Comenzar diciendo que nosotros estamos en este proyecto, estamos metidos en este tema con Global Financial Integrity porque hace 2 años el equipo de investigación de mi organización de sede de trabajo tomó un estudio de Global Financial Integrity y adoptamos la metodología que ellos usaron para medir flujos financieros ilícitos en el caso de subfacturación comercial en Colombia. Hicimos el estudio usando esa metodología, tuvimos unos resultados. Ese estudio fue criticado profusamente por el establecimiento, pero 2 meses después la Administración Tributaria de Colombia, la DIAN, sacó un estudio que tenía básicamente los mismos resultados que nosotros. Es decir, este no es un tema, no es ciencia ficción, esto está pasando. Las empresas usan mecanismos de subfacturación comercial para no pagar impuestos en Colombia. Y esos impuestos que no se pagan son los recursos que hacen falta para el bienestar social de nuestro país, con el que se podrían hacer muchas cosas, que es lo que voy a contar pues, a continuación. Esa sería pues, como una primera apreciación. Lo segundo es una recomendación. Hay en Netflix una película que se llama La Lavandería. Yo recomiendo que si no la han visto, la vean. Es la historia de Mossack Fonseca. Era una empresa radicada en Panamá dedicada a crear empresas fantasmas para esconder a los beneficiarios finales, de este tipo de negocios. Así que pues era muy fácil estar refugiado en un paraíso fiscal como Panamá, paraíso fiscal al cual el gobierno colombiano, el actual y el anterior, se han negado a reconocer como paraíso fiscal. Durante un momento, como durante 2 meses, lo declaró paraíso fiscal,
y después de las amenazas de Panamá, lo retiraron del listado de paraísos fiscales, y después es que se conoce todo el tema de Panama Papers, y Mossack Fonseca es una de esas empresas. Para ponerlo en el contexto colombiano, porque la película lo muestra de manera además como una tragicomedia, además con muy buenos actores, no muestran el caso, pero tenemos un caso muy conocido en Colombia sobre cómo era que actuaba Mossack Fonseca. Ustedes saben que hubo una persona en Colombia que cambió la constitución para poder crear un negocio que no era posible hacerlo con la constitución como estaba establecida, que era endeudar a los municipios para que adquirieran bonos de agua, y los municipios poderse endeudar sin el permiso del Ministerio de Hacienda. Se endeudaron esos municipios, más de 100 municipios que se endeudaron. Esos municipios perdieron más de 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos que se perdieron de las finanzas de esos municipios pequeños en su mayoría. Y esta transacción se hizo a través de una empresa fantasma creada por Mossack Fonseca. La empresa se llamaba Navenbay, y cuando hicimos las averiguaciones de quiénes eran los creadores, los fundadores de Navenbay, era la señora del aseo de Mossack Fonseca, el portero de Mossack Fonseca, el conductor y algunos otros funcionarios, que a su vez cada una de estas personas, la señora del aseo de Mossack Fonseca, había creado más de 20.000 empresas fantasmas. ¿Ustedes saben quién es la persona de lo que saben de quién estoy hablando? Estoy hablando del actual ministro de Hacienda de Colombia. El actual ministro de Hacienda, el encargado de las finanzas de nuestro país, creó una empresa fantasma en Panamá para poder sacar las ganancias de su negocio de los bonos de agua, para el cual cambió la constitución política de Colombia. O sea, de esto es lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno pues muestra este tipo de cosas y le dice a los estudiantes de contaduría que hay que actuar con ética frente a este tipo de procedimientos, de maniobras contables, pues uno como, yo no me explico uno cómo puede exigir ética en las clases cuando el encargado de las finanzas de su país es el primero que acude a estas maniobras fraudulentas como las que estamos explicando, en el cual el país pierde recursos. Porque la doctrina predominante, y lo más grave de todo esto es que nada de lo que estamos contando es un delito. O sea, nosotros no estamos aquí frente a actuaciones que sean denunciables en la fiscalía. Porque cualquiera nos podría decir, oiga, y si esto es tan grave y perdemos tanta plata, ¿por qué no van a la fiscalía y lo denuncian? No, nada es delito. Todo está en la ley. Sí, hay un cuestionamiento ético, por supuesto, pero no es ningún delito. O sea, aquí no hay evasión, que ya, digamos, ya no es un delito, porque la Corte Constitucional, lo único bueno que tenía la reforma tributaria era que la evasión iba a ser un delito, y la Corte Constitucional, ustedes saben que tumbó la reforma tributaria, o sea que a partir del 1 de enero de 2020 ya la evasión deja de ser delito, a menos que la vuelvan a poner en la reforma tributaria que están discutiendo en estos momentos. Pero nada de eso que estamos contando, de la plata que ya hemos dicho, Colombia pierde todos los años 2.800 millones de dólares de costo fiscal por estas maniobras contables, específicamente en esta de subfacturación comercial. Sí. 2.800 millones de dólares. Ahora, esto es aparte de la estrategia, no es una equivocación, no es un error académico, no es una falla científica, es el plan. Y el plan es que el Estado renuncie a su obligación de ser el rector de la economía, como lo obliga la Constitución de 1991, en la que el Estado colombiano es el coordinador y el rector de la economía, y que dejemos todo en manos del mercado, porque el mercado es decente y es honesto y es ético y no es corrupto, y entonces el mercado es el que se va a encargar del manejo económico del país. Y bajo esa doctrina, bajo esa orientación con la que se ha regido el país en los últimos 30 años, tenemos una situación actual
de una relativa estabilidad macroeconómica del país. Cuando uno mira la macroeconomía de Colombia, lo decía algún profesor que no he podido recordar quién lo dijo en alguna conferencia, dijo: la macroeconomía colombiana es aburrida. Usted lo mira, en Colombia casi nunca pasa nada, el crecimiento es estable, nunca ha habido tasas de desempleo súper elevadas, la inflación nunca ha sido de superinflación. Sí, nosotros ni somos Argentina, ni somos Venezuela, ni somos Chile, tenemos una macroeconomía más o menos estable, pero con una situación social cada vez más angustiante, con cada vez más levantamientos sociales en el país en términos de protesta, todas ellas justificadas, las de los estudiantes justificadas, las de los indígenas justificadas, de los transportadores, de los trabajadores. Lo último que habían anunciado en el país era que iba a haber al mismo tiempo reforma tributaria, reforma laboral y reforma pensional. En el último semestre de este año ya las habían anunciado, ya estaban hechas esas reformas que iban a ser presentadas como una genialidad, además del gobierno y de los gremios de la producción, específicamente del Consejo Gremial Colombiano. Entonces sale el Consejo Gremial Colombiano como unos genios de la economía diciendo: nosotros creemos que los jóvenes deberían ganarse 25% menos. Pues como una genialidad para absorber fuerza de trabajo. Cuando miramos las cuentas, resulta que los jóvenes ya hoy en Colombia, sin reforma laboral, los jóvenes hoy se ganan 35% menos que el resto de la sociedad. O sea, ya habían hecho la reforma, el mercado ya la había hecho, pues porque para ver que el mercado sí funciona, el mercado ya había hecho la reforma. Y nos ponemos a hilar más profundo, Jairo y de Carly, profesores y estudiantes, y resulta que esas genialidades de esa reforma tributaria, de esa reforma laboral y de esa reforma pensional, que ya se estaban diseñando en Colombia para ser presentadas este semestre, estaban dentro de las exigencias del Fondo Monetario Internacional por un crédito de línea flexible que dejó firmado 2 meses antes de salir el gobierno de Juan Manuel Santos, y en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea que no era ninguna genialidad. Realmente uno podría ahorrarse bastantes recursos en burocracia colombiana solamente diciéndole al FMI y a la OCDE que gobiernen ellos, porque todas las recomendaciones ellos ya las han hecho, que no se presentaron en su totalidad porque se levantó la población en Ecuador, perdió Macri en Argentina, se levantó la población en Chile, entonces aquí les dio, y perdieron las elecciones del 27 de octubre y aquí les dio miedo presentarlas, y entonces pues nos estamos salvando por lo pronto de esas, pero con una situación social inestable. Es decir, un balance macroeconómico, sí, pues ahí. Entonces cada vez que salen las cifras de crecimiento, dice: oiga, pero Colombia creciendo al 3. Y dice: no, sí, pero Perú está creciendo al 0. Y Costa Rica está creciendo menos, y México está creciendo menos. Entonces es como el contentillo. Hay otros que están peor que nosotros, pero al ritmo de crecimiento de Colombia, en 20 años nos pareceríamos a Costa Rica. En 20 años, no a Alemania, pues, ni a Suiza, ni a Japón. En 20 años, al ritmo de crecimiento actual, nos pareceríamos a Costa Rica. Porque esa es la doctrina. O sea, todo este contexto es para mostrar que esto no es una equivocación y que no es un problema tampoco de regulación por parte de las autoridades tributarias, sino que ese es el plan. Termino dando algunos datos, de este contexto dando algunos datos. En Colombia en los últimos 30 años se han hecho 14 reformas tributarias, ¿no? 14 reformas en los últimos 30 años. Cada una de esas reformas tributarias tiene el objetivo, según esta doctrina que acabo de mencionar, de que las empresas paguen menos impuestos. Porque la idea, como la hipótesis, que no lo podríamos hacer como una hipótesis académica. Estamos en la academia, entonces uno podría decir: oiga, ¿y si las empresas pagan menos impuestos, crean más empleos? Sí, y hacer un ejercicio académico sobre eso, una hipótesis y ensayo y error, y pues el ejercicio académico lo que demostrará es si eso es cierto o no, en un periodo de tiempo. En 30 años, 14 reformas tributarias, todas ellas haciendo que las empresas paguen menos impuestos. Y hoy tenemos una situación de deterioro del mercado laboral. En la última reforma se bajaron las tarifas, se crearon más exenciones, y tenemos una situación, pues los datos del DANE, porque son los datos con los que podemos hacer este tipo de análisis, en la que llevamos 21 meses consecutivos de aumento de la tasa de desempleo. 21 meses. La tasa de desempleo más alta desde 2010. Sí, estos son los problemas a los que ustedes van a tener que enfrentarse cuando se gradúen.
los que se gradúen, pues. Sí. Bueno, uno no sabe qué es peor, ¿no? Termina sabiendo que es peor, si tener el título o no. Cuando se gradúen, a lo que se van a enfrentar es a un mercado laboral con 21 meses consecutivos de aumento de la tasa de desempleo, la tasa de desempleo más alta desde 2010, y con una situación aún más preocupante, y es que llevamos en los primeros 9 meses de este año, un ritmo de destrucción de ocupados de 220.000 ocupados menos cada mes, durante los primeros 9 meses de este año. O sea, no solamente que está aumentando el desempleo, sino que los que ya estaban empleados se están destruyendo esos puestos de trabajo. Y claro, yo sé que todo el mundo está pensando y decir, claro, es que es Venezuela, es que la migración venezolana es la que ha impactado. Como eso es un tema que nos preocupa bastante, lo hemos estudiado con algún detalle. Uno puede, en aras también del ejercicio académico, decir el aumento del desempleo es por la migración venezolana, pero no la destrucción de los que ya estaban ocupados. ¿Qué explica eso? ¿Qué explica el cierre de las empresas? ¿Qué tiene que ver la migración venezolana con el cierre de las empresas, de las fábricas, de la producción agrícola nacional? Pero más grave aún, termino con esto, esta situación que se está presentando. Resulta que pedimos los datos a Migración Colombia, y durante este año, enero a septiembre, han ingresado al país 860.000 venezolanos y han salido del país 1.200.000 colombianos. Entonces, es la migración venezolana la culpable del aumento del desempleo, pero con la teoría de que a las empresas había que bajarle los impuestos. Y le bajaron los impuestos. Y hay que cobrárselos a las personas, entonces dice la teoría. La teoría es, no le cobre impuestos a las empresas porque ellas crean empleo. Ya estoy mostrando que no crean empleo, o no están creando pues en esta situación de la economía. Pero las personas sí. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no sabemos cuáles son las personas. O sea, lo que muestra la película La Lavandería es que no es posible saber quiénes son los dueños de las empresas por todos estos mecanismos. ¿Qué pierde el país con esto? Dejé para lo último las cifras, porque las cifras resultan ser solamente una demostración de que esta situación es insostenible y que si el país sigue en ese camino, la estabilidad social de Colombia no es posible, y se va a reflejar también en lo macroeconómico, y entonces el país va a entrar en una situación realmente de falla de todo el sistema institucional del país. Va a empezar a fallar. ¿Cuáles son los resultados de eso? Que si esa plata se cobrara, si esos impuestos se recaudaran, estos que estamos diciendo se pierden porque las empresas tienen este tipo de mecanismos y las personas para no pagar impuestos. En el caso colombiano, en los próximos 4 años, suponiendo que esta situación se mantenga, el país dejaría de percibir 36 millones de pesos en ingresos tributarios por cuenta de este mecanismo. No estoy hablando de las exenciones, de los beneficios tributarios, de las exclusiones, no estoy hablando de esta forma de la que estamos contando hoy, de que las empresas utilizan como subfacturación comercial. El país perdería 36 billones de pesos en los próximos 4 años. Y Colombia ha firmado una serie de compromisos internacionales, uno de ellos los Objetivos del Desarrollo Sostenible a 2030. O sea, se supone que si nosotros cumplimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a 2030, este va a ser un país desarrollado, si cumplimos con esos objetivos. Y esos objetivos pues valen una plata, porque pues esto no es de buenas voluntades, esto no es de discursos, esto es de recursos. La educación no es un problema de superación personal, la educación es un problema de cuánta plata hay para la educación. ¿Sí? ¿Qué se podría pagar con eso? Se podría pagar todas las necesidades de agua potable del país, 18 billones de pesos. Todas las necesidades de energía eléctrica del país, 6 billones de pesos. Llevar energía a los hogares, llevar agua potable a los hogares, llevar energía a los hogares. Y el déficit de vivienda, que vale 17 billones de pesos. O sea, a eso es a lo que estamos renunciando. Cuando estas exigencias sociales se hacen y el Estado sale, como ustedes lo escuchan todos los días en los medios diciendo, ah, no, sí, es que nosotros quisiéramos que hubiera carreteras, pero es que no hay plata. Ah, no, nosotros quisiéramos que la educación fuera gratuita, pero es que no hay plata. Pues aquí lo que estamos mostrando es que sí hay recursos, pero el Estado colombiano de manera deliberada está renunciando a cobrar esos impuestos
un pacto fraudulento que tiene el Estado con este tipo de empresas para que el Estado no opere y esas empresas se lleven unas ganancias de una pequeña élite de la población y que el resto de la sociedad pues mire a ver cómo se defienda. Porque ese es el acuerdo, o sea, el acuerdo es, bueno, pues el mercado resuelve, ¿sí? Y entonces el mercado resolvió que la informalidad en Colombia es altísima, que la desigualdad es la cuarta más alta del planeta. Eso lo resolvió el mercado. Dejaron la agricultura del país en manos del mercado y miren cómo está el Cauca, miren cómo está Chocó, miren cómo está Norte de Santander y miren cómo está Guajira en manos del mercado. ¿Qué resolvió el mercado en el Cauca? ¿Cuáles eran los cultivos del Cauca? La coca y la marihuana, y eso fue lo que resolvió el mercado, porque eso es lo rentable, porque eso es lo que da, y el Estado no tiene cómo resolver ese problema si no es a través de recursos que se obtienen a través de los impuestos para que el Estado sea capaz de dotar al país de infraestructura, de energía, de acueducto, de alcantarillado, de bienestar social, de competitividad, para que las empresas sean rentables de manera honesta y puedan ser capaces de absorber esa fuerza de trabajo. Si ese pacto se rompe, el Estado es fallido, porque la única forma en que el Estado existe es a través de cobrar impuestos. Si no, no existe el Estado. Lo que reemplaza al Estado no es el mercado, es el caos. Y si no, miren Venezuela, sin Estado y sin mercado. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente académico, que es bastante importante y eso es lo que queremos mostrar hoy con estas cifras, sino además social, de reafirmar ese compromiso entre el Estado y un mercado sano, en donde el Estado cobra impuestos y el mercado retribuye con ganancias para que pueda funcionar mejor la economía. Muchas gracias. A Lakshmi y a Mario Alejandro, muchas gracias. Como se habrán dado cuenta ustedes, los estudiantes y los que asistimos, es un tema del que hay mucho que aprender, pero también hay mucho que hacer. Quiero referirme metodológicamente a los temas más relevantes que han tocado los dos conferencistas y busco metodológicamente anexarlo con problemas de los contadores públicos. Y yo quiero comenzar por la metodología. Como académicos, siempre que se presenta un trabajo es fundamental explicar la metodología que se utiliza en las investigaciones que se están realizando. Digamos que sin ánimo de hacer un marco teórico, pero por lo menos sí citar que hay un método que se llama método residual que utiliza el Banco Mundial a través de cuentas nacionales y con aproximaciones para tratar estos temas. La metodología que han planteado a través del comercio, de filtros de precios, de manipulación de precios de comercio, es mucho más concreto para mí, a mi forma de ver. Porque permite ver cuánto dice Colombia que exportó o que importó y cuánto dicen los otros países que exportaron e importaron. Y esa metodología pues sí nos permite evidenciar que Colombia tiene un gravísimo problema, no tan del volumen que tiene por ejemplo México, Brasil o Costa Rica, que están en una situación peor, lo cual no significa que nosotros estemos bien, ¿sí? Que estamos también atravesando por una crisis, pero con ánimo de que ustedes no se preocupen mucho, quiero decirles que esta es una partecita, esto que acaban de presentar, del problema al que nos enfrentamos nosotros. Porque estamos hablando de que las empresas subfacturan exportaciones para no pagar impuestos, de tal manera que no coinciden las cifras con quien ejerce el comercio internacional. Sí, esa es una de las partes del problema. Pero resulta que los flujos ilícitos se dan de diversas maneras. Si uno imaginara al profesor Pachito haciendo las matrices en macroeconomía, dice uno, la fuente de ingresos puede ser lícita o ilícita. La fuente de ingresos en el país, lícita o ilícita. Pero además la manera como se manejan esos flujos internacionales también puede ser lícita o ilícita. Y en esa matriz solamente quien gana dinero lícito y mueve el dinero internacional de manera lícita estaría obrando bien. Las demás combinaciones son perversas. Y los contadores arrancamos desde el dinero generado de manera ilícita que va a aumentar esos flujos ilegales o a veces legales internacionales. Si se habló del tema, por ejemplo, de Panamá,
Ustedes recuerdan que a alguien, un político colombiano, le preguntaron si era cierto que él tenía dinero en Panamá y dijo sí, el dinero y los ahorros que tengo de mi trabajo, Humberto de la Calle, los tengo invertidos en Panamá por seguridad y problemas personales en Colombia. Ese es un ejemplo. Los hijos de un expresidente, que no digo cuáles son, y ustedes saben que yo nunca me refiero a él, pero son dos, tienen dinero ilícito en flujos internacionales ilícitos. Y el contador está obligado a detectar los dineros ilícitos que se ganan en Colombia y la manera como van a esos flujos internacionales. Entonces miren la magnitud del problema a los que estamos abocados. Entonces creo que la metodología nos sirve, y haciendo ese comentario me parece que vale la pena recordar otro tema muy importante que plantearon acá, ya lo encuentro, y es las soluciones. Porque es que si no hay voluntad política del gobierno, pues el gobierno va a jugar al vaivén. ¿En qué sentido? En que los organismos internacionales piden que abramos y dejemos que el mercado se encargue de hacer los controles de todo el comercio. Eso es un modelo totalmente craneado de mucho tiempo. Pero por el otro lado quieren ganar más impuestos, y si la DIAN aprieta, entonces no deja que ese flujo comercial y flujo financiero sea tan libre para los ilícitos que se están cometiendo. Y entonces entendería uno por qué las reformas tributarias buscan ampliar la base gravable de nosotros y tratar de liberar el pago de impuestos de las empresas y dejar que el mercado, entre comillas, sea el que cumpla esas funciones de control. O sea, es increíble que una persona que en Colombia gana 10 millones de pesos o 15 millones de pesos mensuales, que es un privilegiado, pero no es rico, termine pagando impuesto de renta al año entre 2 y 3 salarios del mes. Y una empresa que gana billones de pesos no llega a tributar ni el 7 o el 5%, como casos que han estudiado los expertos en el tema. Y eso nos lleva a una pregunta que planteaba Lakshmi. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de todos esos ilícitos? ¿Quiénes son? Y es donde se esconde, a través de toda la posibilidad y la implicación que hay de la propiedad de las sociedades anónimas grandes, no las pequeñas. Se constituye una SAS y ahí está la DIAN controlando, sino de empresas grandes. Por ejemplo, si ustedes revisan la historia, para no tocar al doctor Carrasquilla, que ya suficiente ha tenido con todo lo que le ha pasado en las últimas semanas, Bavaria era una sociedad anónima abierta. Eso implicaba que ningún accionista podía tener más del 8% de su patrimonio. ¿Estamos claros? Y era sociedad anónima abierta. Y un día, Julio Mario Santo Domingo le vendió Bavaria a Sam Miller. ¿Cómo la vendió si no podía tener más del 8%? Pero además, como la cambió por acciones de Sam Miller, no configuró compra ni venta. O sea, si yo tengo un apartamento, usted tiene un carro y lo cambiamos, usted vendió el carro y yo vendí un apartamento y nos toca pagar impuestos. No, hay una implicación de acciones y semejante negociación no pagó impuestos en el país. Entonces, ¿y los contadores qué podían hacer ahí? Frente a una negociación de esas, es muy débil la participación que puede tener el contador en esos controles si empezamos desde antes y terminamos después. Yo le decía a Mario antes de empezar la charla que los contadores comenzamos tarde y terminamos temprano. Comenzamos tarde cuando hacemos la declaración de renta y terminamos temprano cuando la presentamos. De ahí en adelante no nos preocupa qué pasa con esos recursos y antes no nos preocupa qué está pasando con las empresas y con la gente. Y el otro punto que nos lleva a eso y que lo destacaban muy bien es el componente ético. O sea, en Colombia tenemos unas definiciones bien interesantes, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, es el único país que una persona que gane, que viva con más de 150.000 pesos al mes ya no es pobre. ¿Sí? $2 diarios, $60, 180.000 pesos, ya no es pobre por definición. Y hablamos de evasión y elusión. Para mí, que no soy tributarista, y la profesora Miriam me disculpa, evasión es cuando usted hace cosas fraudulentas en la declaración de renta de la empresa o de un cliente. Evasión. Pero si es en una empresa grande, a través de paraísos fiscales o de otras empresas, se llama elusión. Y hay cierta anuencia del Estado para no controlar a esas empresas grandes. Es un problema ético.
pero es un problema ético no de los contadores o revisores fiscales, es un problema ético del Estado que tiene que controlar, de los empresarios que deberían pagar, y nosotros quedamos atrapados a la mitad. De ahí que si ustedes han escuchado, yo digo, tenemos que reevaluar la figura del revisor fiscal. ¿Quién es usted para estar dentro de una empresa como estas y detectar todo ese manejo a través de 100 o 150 empresas en el mundo? En Panamá, en Estados Unidos, en Europa. En cambio, el auditor viene de afuera, hace una prueba y entrega un dictamen. Pero esa es otra discusión, pero que no se debe perder en cuenta, porque estos problemas éticos, miren en la DIAN, terminan siendo responsabilidad del contador público. Recientemente, el presidente, el mes pasado, el presidente mexicano dijo que la evasión en México era responsabilidad de los contadores públicos. Y allá el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sí se puso muy serio, llamó a los senadores que los representan a ellos y hubo un debate bien fuerte, cosa que no tenemos en Colombia porque estamos divididos entre colegio e instituto. Y llegamos a un punto que obedece, para mí, esto que estamos hablando es el resultado de un modelo teórico, craneado, estudiado y muy bien estructurado, que es el modelo neoliberal. Porque es que nos hicieron creer a nosotros, Carrasquilla y otros sabios, que hablar de modelo neoliberal es en las marchas. Contra el modelo neoliberal. Es el de izquierda y es comunista. No, el modelo neoliberal está escrito, estructurado a través de institutos de investigación con premios Nobel de Economía pensando. Les voy a dar una cita bibliográfica para que lo lean al revés, no para que vean el ataque al neoliberalismo. Lean el último libro, o uno de los últimos, de Mario Vargas Llosa, El llamado de la tribu. Ahí dejé yo de leerlo a él. Es un vuelco total. Hace venia a todos los filósofos y todos los economistas que plantearon el modelo neoliberal, que unido a una economía neoclásica que solo quiere matemáticas, le sirve a todo el establecimiento en esto, que lleva al problema que tenemos de flujos de capital ilícitos, al enriquecimiento ilícito, no el que roba, además del que roba, el enriquecimiento de las empresas por no pagar impuestos como deberían ser, y a unas reformas laborales en las que ustedes desafortunadamente pierden más que nosotros. Una reforma pensional en la que uno, si habla de pensión, ya saben que es jurásico, ustedes creo que no van a tener derecho a eso, y unas reformas que cada vez más atacan la estabilidad, el bienestar y el futuro de ustedes y de sus familias, y en aras del mercado. Haciendo una anotación al texto que les cité, eso que Mario Vargas Llosa habla de Adam Smith, para mí es falso. Es una calumnia contra Adam Smith. No pasan de la tercera página, la mano invisible. Con la mano invisible nos han llevado a que entendamos que el mercado libre, eso funciona solo. Adam Smith no lo dijo. Él planteó en una sociedad primitiva en las 3 primeras páginas. Y Carrasquilla parece que no pasó de ahí. En el resto dice que no, la intervención es obligatoria. Y termino con otro punto bien interesante que se extrae de las 2 conferencias y que está ahí, que dice: para el desarrollo, es que ahí viene otro problema adicional. Si logramos arreglar todo este problema de la evasión, de la elusión, de la inequidad tributaria, y Colombia recupera lo que está perdiendo, no nos garantiza que haya desarrollo. Hay crecimiento, porque hay una concentración de riqueza tal que no vamos a lograr desarrollo si no hay cambios en los procesos de tributación. Es decir, que quien más recibe tribute lo que debe tributar. Y entonces vamos a crecer como hacemos todos los meses, lo decía Mario, crecemos al 3% y hacemos fiesta. ¿Cuánto les han dado a ustedes de ese crecimiento? Nada. ¿Quién se queda con ese crecimiento? 5 familias ricas en Colombia. Y eso es lo que nos gusta, como por ejemplo el indicador de Gini. Por lo demás, creo que el panorama de las 2 exposiciones, y me gusta que Lakshmi no está en Colombia, viene de afuera, de un organismo serio e internacional, para que no crean que estos discursos siempre son de la CUT, del Partido Comunista, de los que estamos contra la globalización, Jurásico, sino que es un estudio serio, internacionalmente se ve, ¿sí? The Economist, lean autores europeos, canadienses, con unos planteamientos muy serios. Y me parece que lo valioso de eso es sembrar en ustedes esa inquietud de mirar que sí hay otro mundo posible. Ahora, para terminar con algo que mencionaban,
decimos, mire cómo está Chile. ¿Sí ven cómo está Chile en lo social? En lo económico está mejor que nosotros. Y nosotros estamos tranquilos y seguimos siendo un país feliz. Les agradezco mucho a Lakshmi, a Mario Alejandro, y creo que es justo que se abra el espacio para que les puedan preguntar y resolver todas las dudas, y ojalá sean bastantes. Muchas gracias.